decir, desde la primera sesión de clase ya estaba visionando la totalidad de una práctica profesional que en su transcurso vería la necesidad de tener una mirada retrospectiva y no acumulativa del proceso de enseñanza. Al ingresar al aula de clase, en este día, a realizar mi práctica profesional, pensé en múltiples e insólitas sensaciones, en las múltiples e insólitas sensaciones que un poeta recibe, bien sea de un recuerdo o de un paisaje nunca antes visto o transitado. Sensaciones de este tipo empezaría a recibir de este espacio y junto a estos sujetos con los cuales empezaría un viaje. Lo que fuera posible construir a partir del recorrido y de esas innumerables sensaciones le daría el nombre de experiencia. El grado 13 de la institución educativa Santa Teresita estaba constituido por 37 alumnos, cada uno de ellos provenientes de familias originarias del área urbana de Caucasia, sus edades entre los 14 y 17 años. Todos ellos tienen un ritmo y tono de habla que deja ver el aspecto cálido y enérgico que es propio de los habitantes ubicados en regiones cercanas a nivel del mar. No sé si sea imprudente al afirmar que ese ritmo deleidoso de su dialecto, el costeño, también tenga una relación con el tipo de vida ligera propia de habitantes de Caucasia, ¿cierto? Pues lo que ha sido notorio en los últimos años es que en este municipio el ritmo de vida adquiere celeridades que influencian la formación de los jóvenes habitantes de la localidad. Ellos en muchas ocasiones querían apoderarse y llevar el ritmo de la clase, querían terminar ligeros sus actividades sin calidad alguna. Una de las formas de contrarrestar este aspecto estuvo relacionado con la coherencia y la rigurosidad con las que preparaba y dictaba las clases. Más allá de cualquier sanción, me ubicaba desde el punto de vista didáctico y literario para formar y trabajar desde allí. El salón de clases me convocaba enormemente por dos razones fundamentales. En él estaría la profesora de español y literatura que en el grado 11 me enseñó las tragedias griegas y hasta la literatura hebrea e hindú. Yo llegaba a la práctica también en calidad de alumno, pero también en calidad de maestro en formación. La otra razón se refiere a los alumnos, quienes conocían que hacía 4 y medio años yo estaba en esos pupitres. Frente a ellos yo pondría a prueba mi formación didáctica, lingüística y literaria. Desde el punto de ellos me ubicaré y describiré las experiencias. No describiré las de ellos ni las mías, solo las describiré conjuntamente. Me leeré junto a ellos, pues en realidad somos una unidad. Me leeré junto a ellos y consideraré importante mis temores en este proceso de enseñanza, entendiendo que me ubicaba desde el punto de vista de la literatura y por eso constituía un verdadero reto desentrañar el contenido formativo y los sentidos del Lazarillo de Tormes, el Quijote, algunos extractos de él, de algunos microrrelatos de Kafka y algunas pinturas representativas del Renacimiento y del Barroco. Yo no consideraba llevar algo nuevo al aula, pues es un pensamiento, un cliché muy común entre los maestros practicantes. Tal vez llevaba algo coherente, una línea de sentido, planificada en la unidad didáctica y enriquecida cotidianamente en el diario pedagógico. Era necesario enfrentar el problema con claridad. Además, todas las experiencias, temores y aciertos que surgieron de allí serían narradas, ya que este aspecto narrativo es el centro de la metodología investigativa, la cual dentro del enfoque cualitativo recibe el nombre de etnográfico-narrativa. Con ella no se pretende una sistematización que toma a los alumnos como objeto de estudio, sino que yo como maestro en formación y los alumnos constituimos una experiencia conjunta. Sumado a esto, por tratarse de investigación etnográfica, la observación era central, permitía ver a los alumnos y posteriormente verme en ellos y a través de ellos. La línea de sentido mencionada anteriormente llevaba una fuerza desde el primer momento de clase, una parte representando el todo, como si la coherencia de ese primer momento expresara la de todo el proceso, y fue eso lo que profesé junto al grupo, pues hasta en el último momento de la clase relacionamos los textos y los aprendizajes de esos primeros instantes. Debo considerar que los alumnos desde el primer día mostraron una disposición enorme. Por algunos momentos el bullicio se tornaba incontrolable, pero no fue impedimento para iniciar a considerar claramente y con coherencia el problema que me había planteado hacía ya un buen tiempo y que estaba expresado en esta pregunta: ¿de qué modo la interpretación del texto literario en el grado 10
puede orientarse hacia una semiótica recuperadora del símbolo, del signo y del texto en sí mismo? Repito esta pregunta. ¿De qué modo la interpretación del texto literario en el grado décimo puede orientarse hacia una semiótica recuperadora del símbolo, del signo y del texto en sí mismo? Aunque la temática de mi trabajo giraba en torno a la literatura española, no me aparté de los contenidos de área para ese periodo y paralelamente incluí temáticas como los tipos de textos narrativos, resumen, entre otros. Esa semiótica que yo tomaba como punto de partida se refería a la que trabaja Humberto Eco en Obra Abierta. En ella, el autor considera el concepto de poética de obra en movimiento. Con este se refiere a una multiplicidad de intervenciones personales, pero no a una invitación amorfa a la intervención indiscriminada. Eco, 1985. Con esto planteaba la necesidad de orientar al alumno hacia una búsqueda de sentido, no de forma arbitraria, sino teniendo en cuenta la mirada de los signos y tratando de construir una línea de sentido a partir de los mismos signos. A lo que nos invita Eco es a la búsqueda y a una posición de sentido conforme. Además, para el análisis de los textos literarios consideré importante plantear la muerte del autor o el mensaje del autor Dios, Barthes, 1968. Pues para interpretar el texto desde el punto de vista de los signos y los símbolos, no es preciso considerar la biografía del autor ni su vida privada, sino observar sin premura las condiciones que dan significado al texto en sí mismo y que de cierto modo se repiten en todas las obras literarias. Lo anterior tiene directa relación con el objetivo general que ya me he planteado. Este considera lo siguiente: proponer la semiótica de Humberto Eco como estrategia para interpretar el texto de la literatura española, reduciendo el paradigma historiográfico y dándole prelación al signo, al símbolo y al texto en sí mismo. Repito, proponer la semiótica de Humberto Eco como estrategia para interpretar el texto de la literatura española, reduciendo el paradigma historiográfico y dándole prelación al signo, al símbolo y al texto en sí mismo. Por eso fue tan importante reducir la premura con la que los alumnos se acercaban a los textos e incluir una formación de la mirada a través de los textos y de la pintura. Mirada que Vázquez Rodríguez define en los siguientes términos: ver y mirar. El ver busca cosas, el mirar sentidos. Y si las ciencias naturales han mejorado las limitaciones de nuestro ver, son las ciencias de la cultura las que han conquistado y legitimado las diversas formas de mirar. Ver es reconocer, mirar es admirarnos. Rodríguez, 1992. Respecto a lo anterior, es necesario notar que la interpretación de los arquetipos o contenidos universales en los textos literarios tuvo ciertas dificultades, lo mismo que la búsqueda de significado teniendo en cuenta la simbología de los objetos. Debido a esto, consideré necesario que la búsqueda de sentido no se redujera al texto, sino a otros textos como la pintura y a ciertos ejercicios de razonamiento, test de memoria, solución y construcción de silogismos, descubrimiento del sentido de series numéricas y de palabras, los cuales tenían como objetivo la búsqueda de sentido y el hecho de constituirse en contenidos formativos. Al fin y al cabo, los ejercicios posibilitaron una reciprocidad, pues si al principio yo había asignado los ejercicios, posteriormente algunos alumnos me socializaron otros que conocían y me presentaban algunos para que yo los resolviera. Con estos ejercicios, muchos alumnos cuya participación no se había hecho sentir hasta el momento, aparecieron interesados en la búsqueda de sentido. Con ello empecé a considerar la necesidad de dirigirme a los estudiantes al menos en dos lenguajes. Un lenguaje que podría llamar lógico y otro lenguaje de tipo literario y ficcional. Los alumnos disfrutaban mucho del lenguaje lógico. Siempre y cuando se les muestre como un lenguaje que no está distanciado del discurso que maneja el área de la lengua castellana. Todo esto me hizo pensar en Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, llegando a hacer todos estos ejercicios una de las formas en las que sentí que ellos se iban adaptando como habitantes y viajeros de la propuesta que ya había iniciado. Ya estaba construyendo un camino con mis propios rastros, no era un camino predeterminado. Este solo se iba construyendo con las relaciones y vínculos que era posible entretener en clase. En el viaje
continuo que se inició en la práctica me caractericé por acompañar al alumno, aclararle y repetirle definiciones y caminos que era posible tomar. Sin embargo, todos esos elementos sirvieron para que en un momento el alumno construyera cierta autonomía y emprendiera un viaje solo, sin su gurú. Este momento en el que el alumno, valiéndose de sus aprendizajes, empieza a construir un camino sin ayuda de su maestro, lo comparo con el regreso de Odiseo a Ítaca. Cada uno de los alumnos debe convertirse en él, en un Odiseo. Saldrá en una búsqueda muy particular, un reconocimiento de su interior, de sus abismos, una búsqueda de sí mismo. Si Odiseo partió hacia Troya, acompañado de sus homónimos, su guerrero pondrá a prueba, en su regreso pondrá a prueba esa imaginación y todos los aprendizajes conseguidos frente a los cíclopes, sirenas y hechiceras. Si entendemos el maestro como un habitante y cada alumno como un viajero, en algunos parajes parece que el viajero ya no necesita al habitante, de repente le suelta la mano. La presencia del habitante ya no es física, pero su energía sigue resonando frente al viajero, porque le ha animado a salir del viaje, a seguir el instinto curioso que tenemos todos los seres humanos. Salvador 2013. Soltar el viajero es necesario, y esto me indica que él no seguirá sintiendo las resonancias del maestro habitante. Dos actividades en las que yo asesoraba y acompañaba a los alumnos, pero considero que fueron los momentos donde empezó la búsqueda de sentido en los textos y la búsqueda de sí mismo, desprendida del maestro en formación. Las actividades de las que hablo son las siguientes. Primero, un trabajo individual sobre unos extractos de 56 páginas de Don Quijote, que preguntaban por la significación de símbolos como el de los molinos, la máquina versus el hombre, similitudes y diferencias entre Don Quijote y Sancho, el arquetipo del anciano sabio y de la mujer, entre otros. Algunos no presentaron el trabajo, aun siendo alumnos con rendimiento sobresaliente en las clases. Fueron muy pocos los alumnos que leyeron los extractos del Quijote, tendiendo en sus respuestas a interpretar la personalidad de Don Quijote y Sancho, los símbolos y los motivos universales de la obra literaria. La segunda actividad estaba relacionada con la interpretación de 4 microrrelatos de Kafka. En ellos se ponía en juego la intertextualidad. Incluso había que realizar una gráfica que representara los recorridos de los personajes en uno de los cuentos, pero lo más importante es que los contenidos de estos cuentos, para ser interpretados de forma más adecuada, necesitaban de las definiciones geométricas de punto y recta y de las paradojas de Zenón de Lea, por lo que fue necesario explicarlas para lo que estaba preparado, siendo posible iniciar un trabajo algo exigente pero formativo. Ante estos dos trabajos, los alumnos tenían que poner en juego sus saberes, convertirse en odiseos de regreso a Ítaca, siendo Ítaca el sentido y el lugar que estudiantes y maestros pretendían alcanzar, pues es bien sabido que sin Ítaca no habría ni Odiseo ni Odisea, Didier 2010, es decir, sin búsqueda de sentido y de caminos no es justificable emprender un viaje. Hubo algunas dificultades, ya que conceptos tan elementales como el de punto y recta, para ser integrados al texto, requirieron que volviera a explicarlos, pero al final fue posible notar que en este taller colectivo la mayoría de grupos rescataron cierta profundidad inherente a los laberínticos textos kafkianos. Finalmente, este fue el viaje que pude iniciar con los alumnos. Sería imprudente a decir que el viaje ya tuvo un final, más bien considero que los alumnos, esos odiseos, siguen enfrentados a los cíclopes y a las sirenas en el anchuroso mar. Y si Odiseo se encontró con presencias inesperadas de gigantes y de hechiceras, el ambiente de los viajeros que aquí menciono también se encontraron con culturas exóticas, con signos inesperados. Se encontraron con el Quijote, con los textos de Kafka, con el Pícaro de Tormes, con algunas pinturas del siglo XVI y XVII, entre otros encuentros inesperados. ¿Qué encuentros tan inesperados?